entra en contacto con esa temprana sensibilidad capaz de deletrear el mundo por primera vez. El arte, el juego, el deporte son una segunda infancia recuperada a voluntad. Walter Benjamin afirmó que lo que distingue a los adultos de los niños no es la madurez, sino su incapacidad para la magia. Los adultos son sensatos, incluso cuando no conviene. La literatura infantil es un exorcismo al revés, permite volver al territorio mágico. Esto en modo alguno significa recusar la razón. Como sabemos, toda magia tiene trucos, es decir, lógica escondida. Mi primer contacto con la literatura infantil ocurrió en el colegio alemán, cuya pedagogía era una disciplinada forma del castigo. Ahí leí lustige Geschichte, historias alegres, que sin embargo, como verán, no lo eran tanto. En la portada aparecía Struwwelpeter, un niño de melena electrizada y uñas larguísimas. El cometido de estas historias consistía en adiestrar por medio del espanto. Un personaje, que para colmo era mi tocayo, caminaba viendo el cielo y se ahogaba en un lago, justo castigo para los distraídos. Una niña jugaba con fuego y acababa convertida en un montón de ceniza ante la mirada crítica de dos ratones. Un revoltoso se mecía en la silla a la hora de comer, jalaba el mantel y se volcaba encima la sopa hirviente. Un goloso se chupaba los dedos hasta que un hombre punitivo, armado de tijeras de jardinero, se los amputaba. No me costó trabajo entender que la literatura era una variante del horror. Carlo Collodi es uno de los pocos autores de textos infantiles que han sido militares. Tal vez por ello sometió a Pinocho a los más crueles suplicios. Su colega alemán, Heinrich Hoffmann, hizo algo parecido con las tribulaciones del desgraciado Struwwelpeter. Conservo las calificaciones del colegio alemán Alexander von Humboldt y puedo rastrear mi pésima conducta. A lo largo de 9 años tuve 2 defectos de carácter. Era juguetón y muy platicador. Los maestros lucharon contra estas taras que años después me convertirían en autor de cuentos para niños. La única lectura que me apasionó en la infancia fue el libro de texto gratuito. Este empeño, derivado de la Revolución Mexicana, trataba de articular a todos los niños en un solo programa. La educación del colegio alemán era muy superior a la del libro que solo leíamos para cumplir un requisito de la Secretaría de Educación Pública. Un mes antes de que terminara el curso, revisábamos lo que en las escuelas menos exigentes duraba un año. Me maravillaba saber que en otras partes había un país donde se hablaba español, se comían guisos de maíz y los paisajes tenían volcanes. A los 4 años me había sometido a un examen de selección en el colegio que me situó en el grupo de los alemanes. Mis compañeros se llamaban Rudi Roth, Carmen Strobel, Bernie Schüren-Kemper, Pablo Friedman, Helmut Weber, Peter Hoff y así por el estilo. Llevé todas las materias en alemán, salvo lengua nacional. Cuando el libro de texto llegaba al final del curso, era como si un cartero milagroso, inventado por Antonio Skármeta, me trajera trozos del